el porcentaje de alumnado que permanece en el sistema educativo. Además, se alinea con las políticas autonómicas de lucha contra la brecha digital y la promoción del éxito escolar. La transmisión de valores como la seguridad, el autoconcepto, la empatía, el compromiso, la voluntad y el optimismo en las familias favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, provocando un mejor rendimiento escolar. Desde el Instituto consideramos vital la importancia de implementar la formación de familias en diferentes temáticas que os proporcionen tanto conocimientos como herramientas para que os sirvan de ayuda en la educación de vuestros hijos e hijas, además de facilitar la participación activa en el centro educativo. Siguiendo en esta línea, en la tarde de hoy nos acompaña David González Moreno, es negociador policial y miembro de la Comisión Intersectorial de Coordinación y Atención de Conductas Suicidas. Hablaremos de la figura de gatekeeper y sobre la prevención de conductas suicidas en el entorno escolar y juvenil, además de sensibilización, prevención, detección y actuación SOS. Y sin más dilación, os dejamos con él. Un fuertísimo aplauso. Muchas gracias. Sobre todo, primero agradecer al Instituto este acercamiento, esta sensibilización con el tema del suicidio. A Elena, he estado viendo los vídeos que ha colgado en internet del Instituto y la verdad que hace un trabajo excepcional. Y entonces, bueno, como decía, soy negociador policial, soy de Cuerpo Nacional de Policía, soy negociador desde el año 2008, pero la parte de negociación solo actúa cuando una persona está en crisis. Sin embargo, la charla que voy a dar es también de la parte previa, es decir, cuando las personas pues puede haber una serie de rasgos, de características o de influencias que pueden llevar a una persona, a un alumno, sobre todo a un alumno, por eso estamos aquí, que pudiera tener pues, una tendencia suicida, además, ¿vale? Primero tengo el concepto. Gatekeeper es una palabra que se está utilizando últimamente y lo que viene a decir son personas, sobre todo está enfocado a tema de suicidios, aunque se puede aplicar a otras conductas emocionales. Gatekeeper es, en inglés la traducción sería como portero, como guardián, y viene a ser una persona que sin tener conocimiento, sin ser especialista en emociones, ni en psicología, ni en sociología, tiene una serie de conocimientos que pueden ayudar en primera mano a las personas que pueden tener problemas. Gatekeeper es un concepto que se está implementando cada vez más en las escuelas, porque en un principio los gatekeeper eran profesores, ¿no? Profesores que tienen una serie de sensibilizaciones, que tienen una serie de conocimientos y pueden detectar personas o niños o jóvenes o adolescentes que pudieran tener una serie de circunstancias que puedan ser, bueno, llevarla al suicidio. Sin embargo, se demostró a lo largo de los años que quizá las personas que más contacto tienen con las propias personas o alumnos que tienen conductas que pudieran llevar al suicidio son los propios alumnos. Por eso es muy interesante el concepto de gatekeeper aplicado no solo a los profesores, sino también a los alumnos, a los padres, es decir, todas las personas que están en un ámbito escolar o en un ámbito de adolescentes y que pudieran en un momento dado poder comprobar quizá unos rasgos o algo que podría llevar a un niño, a un joven o a un adulto al suicidio. La verdad que me pidió Elena que hiciera, que replicara una charla que di en la Universidad de Navarra, bueno, porque ella lo escuchó por las razones que fuera la charla, pero sin embargo no le he replicado, sino que he buscado algo más específico para el instituto, ¿vale? Porque sabía que veníais padres, que estarían también alumnos y también que estaríais profesores o profesoras, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Aunque pasaré a algunas partes porque quizá lo he hecho demasiado extenso y quizá no sea tan necesario. Bueno, una serie de datos sobre el suicidio, datos estadísticos, de cuáles son los datos, cuál es la problemática hasta ahora muy oculta, bueno, por diversas razones. De hecho, no sé si sabéis que en la Edad Media, hasta casi el año 1800, las personas que se suicidaban no se enterraban en Tierra Santa, pues porque la religión lo impedía. Había una serie de circunstancias que llevaban a ocultar, de hecho se ocultaban todas las circunstancias relativas con el suicidio, pues se ocultaban porque había esa especie de misticismo, eso de ocultar, era como algo que marcaba una familia, que una familia suya se suicidara. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que es todo lo contrario. Ahora vemos que uno de los ramos principales que hay es hablar sobre el suicidio. Y se ha demostrado que las personas que están en circunstancias que le pueden llevar al suicidio, hablar del propio suicidio les libera y consigue que esas personas bajen la intensidad emocional y muy posiblemente pues, deponga la actitud, ¿vale? Hablaremos de las emociones, ya os explicaré por qué es. ¿Por qué las emociones son básicas en la conducta humana? ¿Y por qué las emociones son básicas en el tema del suicidio? Porque es un acto emocional. Hablaremos de los factores que están relacionados con el suicidio y luego una serie de datos, un poco más rápido, de la prevención en la escuela, prevención en la familia. Y esto lo he puesto un poco el título, un poco por enmarcar las emociones en una situación crítica. ¿Qué voy a hablar ahí? Voy a hablar de las situaciones en las que detectamos, en el colegio, los padres o un propio alumno,
una circunstancia en la que un otro alumno, un joven, pudiera estar con estos factores que le pueden llevar a una situación de suicidio, tanto hipotético como que parece ser que pudiera ser, como que en el momento que estamos ahora mismo, esa persona la detectamos que está intentando suicidarse, porque se puede subir a una azotea, porque podemos poder haber consumido cualquier tipo de sustancia, porque puede tener un arma, porque puede tener un cuchillo, etc. Y luego hablaremos de la posvención. La posvención es un concepto que se utiliza exclusivamente en suicidios, y es todos aquellos tratamientos, todas aquellas circunstancias que se realizan después de que se ha producido un suicidio. ¿Cómo tenemos que actuar con los alumnos, con los padres, con los profesores, una vez que se ha producido? ¿Vale? Pero vamos a hablar ahora un poco unos datos del suicidio. Por si no lo sabéis, el 10 de septiembre es el Día Internacional del Suicidio, donde se hacen eventos y se hacen pues, un poco por visibilizar todo lo que está relacionado con el suicidio. Todo lo que antes no se hacía de ocultarlo, bueno, pues ahora, desde hace unos años, ya se viene comprobando que es necesario hablar del suicidio para inhibirlo. Sobre todo la parte básica que tenéis que saber del tema de los suicidios es que la persona que se quiere suicidar no quiere morir per se. Lo que quiere es evitar un problema que tiene y no sabe cómo salir de ese problema. Eso es lo básico de todo el concepto, de todo lo que voy a hablar, la hora y pico que voy a hablar aquí, es quizá lo básico que tenéis que saber. Que una persona que se quiere suicidar no es que quiera suicidarse porque quiere morir, sino porque hay una serie de circunstancias emocionales que no ve otra salida. Y eso es básico para la prevención y básico para la actuación. Que el suicida no quiere morir, que lo que quiere es salir del problema. Os voy a enseñar una serie de datos. Bueno, aquí no se ve, pero esto es importante. De cada cuatro personas que se suicidan, 3 son hombres y 1 es mujer. Es decir, que la proporción es bastante más alta. Sin embargo, en las acciones previas al suicidio, aumenta mucho más en las mujeres. ¿Vale? Y esto es quizá lo más importante. Os voy a leer aquí. Duplica las muertes por accidentes de tráfico. Habéis visto todos los anuncios que hay, cada 2x3, de la Dirección General de Tráfico para inhibir los accidentes, preveniendo, no consumas alcohol en los vehículos, ve tranquilo, etc. Sin embargo, para suicidios no hay. Y sin embargo, los muertos que hay por accidentes de tráfico son la mitad de los que se producen allí por suicidio. Eso es para que veáis cómo cualquier estado a nivel europeo foral y demás, no tiene tanto en cuenta algo que realmente es un problema que tenemos en nuestra sociedad, pero que con la tradición de haberlo ocultado, pues no se vive. Estas son las estadísticas para ver cómo va subiendo. En el año 2022 hubo 4.306 suicidios, es decir, esto está hasta el año 2021, pero para que veáis que poco a poco, muy ligeramente va subiendo. También es verdad que se ha demostrado que desde que se tienen estadísticas de suicidio y cada vez son más exhaustivas, bueno, determinados hechos que podían pasar por un accidente, pues a comprobado son suicidios, y al estar más atentos a esos hechos, puede ser que por ello haya aumentado el volumen de hechos, ¿vale? Pero sí que es significativo que, como veis, muy poco a poco, los suicidios van aumentando, ¿vale? En nuestra sociedad. Veis que siempre el de los hombres está por encima de las mujeres, por eso lo que os he dicho, que de cada 4 más o menos suicidios, 3 son de hombres consumados. Estos son los datos de la Fundación ANAR, no se ve aquí. La Fundación ANAR es una fundación que trata sobre todo problemas juveniles, infantiles y demás. Y esto que viene aquí, de que es mucho más común, el 71,7%, no se refiere al hecho de suicidio, sino a las llamadas que se producen de personas con intención suicida. Como veis, el 71% son mujeres. Y las estadísticas lo que vienen a decir es que este 71 suelen ser mujeres, entre 13 y 17 años, familia migrante. Ahora vemos que son todos factores que pueden llevar a una persona a suicidio. Estas son noticias que he recogido. Estas son noticias del año 2023. ¿Vale? Donde viene a decir que el suicidio es la segunda causa de muerte de los jóvenes españoles, que los suicidios adolescentes se disparan un 90% en un año, las cifras sacan de colores al sistema, y los suicidios en adolescentes y jóvenes en máximo suben un 8%, están pidiendo ayuda. Y este es el dato más significativo, ¿vale? Especialmente en adolescentes entre 15 y 19 años. En 2022 se quitaron la vida 75, un 41,5% más que en 2021. Para que veáis que realmente es un problema, y sobre todo si notamos las estadísticas con los accidentes, el doble que los accidentes, personas mueren por suicidio que por accidente, ¿vale? Y sin embargo, socialmente no se da la relevancia que tiene que ser. Voy a daros una serie de claves sobre el suicidio, bueno, porque no es un signo de locura ni un deseo de morir, lo que os he dicho, ¿vale? Es un signo de sufrimiento. La persona no quiere suicidarse per se, no quiere morir por morir, sino porque quiere dejar de sufrir. Eso es básico para la prevención y básico para la actuación. Que no es una expresión de libertad humana, muchas veces, sobre todo en la literatura del siglo XVI, XVII, pues hablaba de
los poetas que se suicidaban por la libertad de poder morir cuando ellos querían. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que lo que ocurre con el suicidio es que ha perdido los vínculos, ha perdido esa querencia de querer seguir viviendo esos vínculos que le hacen seguir en sociedad, seguir con las personas, ¿vale? No es un problema individual, es un problema social. Cada vez está más visto y por eso cada vez hay más charlas, los gobiernos están implementando políticas para prevenirlo. ¿Por qué? Porque no es un hecho individual de la ideología de una persona, sino que es un problema social. Y sobre todo que no es un acto puntual. Y esto también es básico en la prevención y en la actuación. Que el suicida, en algunos casos puede ser que sea una actuación en un momento dado por alguna circunstancia, pero siempre hay un proceso que le lleva a cometer el suicidio. Y por eso, con todo esto, y es lo básico en esta charla, es que no es un fenómeno inmutable, es decir, que el suicidio no es que no se pueda hacer nada. El suicidio es prevenible. Y por eso se dan estas charlas, por eso Elena se ha concienciado y se puso en contacto conmigo, por eso se dan estas charlas y por eso cada vez hay más charlas de este tipo, porque el suicidio es prevenible. Os voy a decir 5 falsos mitos que son básicos para poder actuar tanto en intervención como en prevención, ¿vale? Por una parte siempre se dice que cuando una persona puede estar deprimida o incluso si una persona está a punto de cometer un acto de suicida, si tú le nombras, oye, te quieres suicidar o has pensado en morir o alguna cosa, siempre se piensa que decirle eso le está dando como la vía para que se suicide. Y se ha comprobado que esto es lo contrario. Cuando una persona tiene problemas y ha pensado en un suicidio, que alguien le hable, le explicite literalmente si tiene intenciones suicidas, con las palabras que tú quieres utilizar, lo que hace es abrir una válvula. Y esa válvula hace que la persona se active emocionalmente y ventile emocionalmente. Ahora veremos, cuando hablemos de la última parte, de la parte de negociación que os quiero comentar, vemos que lo fundamental es esa ventilación emocional. Las personas, cuando tenemos un problema, ya sea de depresión, de agresividad, cualquiera, somos como una olla a presión. Si esa olla a presión no tuviera la espita por donde sale el vapor, al final reventaría. Sin embargo, cuando le ponemos en la espita por donde sale el vapor, ese vapor hace que poco a poco vaya fluyendo y esa bombona o esa olla no explota, ¿vale? Y eso lo veremos después con la liberación emocional. Otro de los falsos mitos es que la persona que expresa el deseo de morir no lo va a hacer. Bueno, pues ha comprobado que no, que muchas personas lo comunican porque es una forma de expresar su propia idiosincrasia y su propia vida. Entonces, que una persona manifieste que quiere suicidarse, no quiere decir, como en muchas ocasiones puedo pensar, que es un gesto de atención, que en algunos casos puede ser, sino que se ha comprobado que la mayoría de las personas, o de forma verbal o de forma no verbal, con gestos, con actuaciones, han hecho manifiesto que su intención de suicidarse. ¿Vale? Otro mito es justamente el contrario. A veces se dice, bueno, que se quiere suicidar, la verdad, no lo dice. Se ha comprobado lo que os he dicho, que la mayoría de las personas, o de forma verbal, o sobre todo de forma no verbal, por sus expresiones, por su conducta, por su actitud, han dado algún tipo de indicio de que hay algo en ellos que está fallando y que pudieran querer tener la intención de suicidarse. Otro es que el suicidio es impulsivo, y se ha comprobado que en algunos casos sí es impulsivo, ¿vale? Pero hay algo detrás que es lo que lo conlleva. Os voy a poner un ejemplo concreto, quizá el caso más concreto, más cercano que he tenido de suicidio fue un compañero de trabajo. Yo antes de estar aquí en Pamplona, yo estaba en Barcelona y era jefe del grupo de secuestros y extorsiones. Y un chaval joven, un policía nuevo que llegó y pues llevaba 2 meses en el cuerpo, había estado en la academia y vino 2 meses. Yo ya me di cuenta que era un compañero muy acelerado. Un día le dije, oye, se va a Cowin, por favor, ponte a hacer estos papeles. Y él quería salir a la calle porque le gustaba pues eso, los seguimientos, las vigilancias. Me acuerdo que tiró los papeles al suelo y dije, no, carreado, oye, Cowin, no te equivoques, hay que hacer esto también, aparte de salir a la calle, hay que hacer esto. Con esa serie de detalles me di cuenta que era una persona muy impulsiva. ¿Cómo se suicidó Cowin? Al cabo de 8 meses me llama mi comisario y me dice, oye, Cowin es de tu grupo, ¿verdad? Y le digo, sí. Me dice, pues se ha suicidado. ¿Cómo se había suicidado? Su novia la había dejado y él, por rabia, con el arma, hablando con su novia en ese momento por teléfono, se disparó. Había un proceso previo, evidentemente había un proceso previo que le llevó a ello, pero fue un acto impulsivo en ese momento por estar hablando con la novia y por intentar fastidiarle, por decirlo así, en ese momento. Pero normalmente el suicidio es un proceso bastante más largo, ¿vale? ¿Cuál es el último de los mitos, de los falsos mitos? Siempre pensamos que el suicidio solo suicida a las personas que tienen problemas mentales. Y es verdad que la depresión es una de las circunstancias que más pueden llevar al suicidio, en mayor proporción, pero no tiene por qué ser una persona que tenga cualquier tipo de enfermedad. De hecho, uno de los problemas psicológicos
que más lleva al suicidio también son los problemas alimentarios. La gente quizá lo desconoce, pero el tema de bulimia, de anorexia, muchas veces lleva también al suicidio pues, por los problemas que vienen derivados, ¿vale? Pero sin embargo, tener un problema mental no quiere decir que lleva al suicidio y al revés. El suicidio no siempre está llevado por temas de problemas mentales. Vamos quizá a la parte más importante, porque es lo que basa todo lo que estamos hablando, de la emoción. Si ahora os digo a vosotros cómo nuestra vida, ¿qué nos rige? ¿Las emociones o la razón? Bueno, aquí hay muchos chicos jóvenes, o personas, niños y niñas jóvenes, o adolescentes, pero los adultos seguro que vemos. Hemos elegido nuestra pareja. Nuestra pareja quizás es la parte más importante que nos va a conllevar toda la vida. Es decir, bueno, toda la vida, mientras estemos juntos, ¿no? Pero fijaos si es importante la pareja, que va a ser una persona que va a estar con nosotros durante mucho tiempo y va a regir nuestro destino. Y sin embargo, la elegimos por razones racionales o emocionales. Cuando elegimos pareja, pensamos racionalmente, bueno, porque si tiene estudios va a ganar mucho dinero, o es compatible conmigo, no, nos lleva la emoción. Y fijaos si es importante la pareja. Cuando veis un anuncio de coches, os dicen la cilindrada que tiene, lo que consume, no, en absoluto. Vemos el anuncio de BMW, que hace este gesto de libertad. Vemos a Audi, como hace un anuncio de potencia, etc. Es decir, los anuncios y todos los anuncios de perfumes, de coches, o la mayoría de los anuncios, no nos dan datos objetivos que nos dan la razón para que lo pensemos, van a la emoción, porque muchas veces nuestra conducta está dirigida por la emoción, como puede ser las conductas emocionales que estamos viendo. Entonces podríamos decir, bueno, pues la razón y la emoción van paralelas, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente en nuestro cerebro? En nuestro cerebro hay una pugna y hay una lucha entre la parte emocional y la parte racional. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? ¿Qué nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida? ¿La parte racional o la parte emocional? Bueno, pues hubo un experimento que se produjo de forma natural en 1848. ¿Vale? No os preocupéis que no os daré una clase de psicología, pero esto sí que yo creo que es importante para que pues nuestro cerebro, como sabéis, lo que es la corteza cerebral es donde está nuestra raciocinio, donde nos hace pensar y donde las matemáticas, las razones, etc. Está en esta zona, en la corteza. Tenemos luego la amígdala, que la amígdala es una pequeña parte que es la que gestiona nuestras emociones, la que nos hace directamente emocionarnos y actuar por las emociones. Y luego hay una parte que se llama la corteza central ventromedial, que es la que trabaja entre las dos, las pone de acuerdo a las dos partes. Como digo, en septiembre de 1848 había un trabajador que se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz de una empresa que lo que hacía era poner las vías del tren en Estados Unidos en 1848. ¿Y qué pasa? Era un tío que por eso era capataz en ese momento, porque era un tío muy cerebral, no tenía apenas emociones, y lo que hacía era pues, llevar el trabajo de la forma más recta y no implicarse emocionalmente en el trabajo, sino llevarlo todavía de forma racional. ¿Qué es lo que pasó? ¿Veis aquí una barra? ¿Vale? Pues quien estaba lo que hacía era meter el cartucho de dinamita en una pared, lo machacaba con la barra para meterlo hasta el fondo, encendía la chispa, reventaba la roca y entonces iban haciendo agujero para que fuera pasando el tren. ¿Qué pasó? Que hubo un accidente. Y ese accidente hizo que la barra la atravesara el cerebro justo por esta zona, como veis, por la corteza ventromedial. Pensaban que iba a morir. Sin embargo, al cabo de unos meses se recuperó y no falleció. Sus capacidades intelectuales eran las mismas, es decir, tenía el mismo coeficiente intelectual. Sin embargo, su personalidad había cambiado. ¿Por qué? Porque había dejado de ser racional como en su momento. Era una persona con muchas más rabietas, mucho más emocional, mucho más lo que quería ya. Y diréis, bueno, eso se parece a la forma de ser de mis hijos. Porque esta parte es la última parte del cerebro que se desarrolla, la corteza ventromedial. Por eso, los jóvenes y adolescentes son mucho más emotivos que un adulto, son mucho más con rabietas, son mucho más emocionales. Y es lo que le pasó a Phineas Gage. Por eso se determinó, luego ha habido evidentemente con otra serie de técnicas, se ha podido determinar que esta parte es la que controla. Os voy a decir una cosa, a lo largo de la charla os voy a decir solo dos cosas del negociador, ¿vale? Pero esto yo creía que era bastante importante. En los negociadores policiales hay dos puntos de inflexión fundamental. Uno se produce en 1972, la masacre de Múnich. ¿Qué pasó aquí? En la masacre de Múnich, no sé si lo conocéis, bueno, los más adultos sí lo sabréis, pero en 1972 un comando de Septiembre Negro, que era un grupo terrorista en su momento, entró en el anillo olímpico de Múnich y secuestró a los olímpicos de ese momento que estaban de Israel y los secuestró. ¿Vale? Parece curioso,
parezca mentira, en 1972 esta persona era un atleta olímpico. La verdad que ahora sería inviable verle a una persona con este aspecto, ahora son mucho más jóvenes, mucho más de otra forma. Bueno, pues sí, todos estos eran atletas olímpicos. ¿Qué pasó en ese momento? Que la policía negociaba pues con fuerza. Ponía los micros y decía, policía, estáis rodeados, sigue saliendo. Bueno, pues fue un error grave y murieron todo lo que son los olímpicos, murieron también todos los terroristas y murió un policía. ¿Qué se determinó en este momento? Bueno, pues que hacía falta que los cuerpos policiales tuvieran, por una parte, grupos tácticos, es decir, como los GEO, como los SWAT, especialistas en hacer actuaciones tácticas, pero sobre todo vieron una cosa, que hay ocasiones en las que es necesario negociar, que no se puede actuar de forma imperativa ni actuar de forma policial, sino que hay que tener unas personas especialistas en negociación. ¿Vale? Fue la primera fase. Y ahora viene la parte importante, que es la que interesa para aquí. ¿Cuál fue la segunda parte? La matanza de Wombo. En 1993. 51 personas, no, perdón, 51 días de asedio. ¿Qué ocurrió en este asedio? Bueno, pues que hubo una secta, los davidianos, dirigidos por una persona que se llama David Gores, y lo que hizo esta persona es que uno tenía armas, como sabéis en Estados Unidos, pero en Estados Unidos se pueden tener armas, pero un determinado número, y sobre todo cuando sean automáticas. Sin embargo, los davidianos lo que hicieron es acaparar muchísimas más armas de las que podían, y sobre todo tener armas automáticas que no podían. Entonces la ATF, que es una agencia federal de los Estados Unidos que lleva, fijaros qué caso es técnico, qué curioso, ATF es de alcohol, tabaco y armas de fuego. Es una agencia federal que lleva estas tres temas. Pues fueron a hacer la actuación y entonces, bueno, pues ellos se atrincheraron y no querían salir. Estuvieron atrincherados 51 días. Hubo negociadores, porque como sabéis, desde el año 72 ya había negociadores en los cuerpos policiales, pero sin embargo al final fallecieron todos los davidianos, excepto los niños que pudieron salir antes, porque fueron negociados para salir. Sin embargo, fallecieron todos y un par de agentes de la ATF y de la FBI. ¿Qué falló aquí? Que la negociación era racional. Y aquí se dieron cuenta los agentes del FBI, los negociadores del FBI y de la ATF, de que la negociación no tiene que ser racional. Tenemos que controlar la emoción. Para que una persona, cuando tiene una alta activación emocional, si no controlas sus emociones, no puedes controlar su razón. ¿Vale? Y esto va a ser básico, sobre todo en la actuación, si en algún momento tenemos que actuar con una persona con intenciones suicidas. Que no podemos razonar con esa persona, porque está tan activado emocionalmente que o controlamos su emoción o no podemos. Y esto, fatalmente, lo descubrieron los del FBI y los de la ATF. Que si no se controlaba la emoción, no se podía negociar. Aquí hay un concepto también que lo he puesto aquí dentro de las emociones, que es el de superviviente. Cuando hablas en temas del superviviente, parece que la gente piensa que el superviviente es la persona que ha intentado suicidarse y no se ha suicidado, ¿no? Pues no, el concepto de superviviente es un concepto que viene relacionado con las personas que están alrededor de la persona que se ha suicidado, ¿vale? Entre 6 y 14 personas van a estar directamente implicadas emocionalmente con una persona cuando se suicida. Es decir, que va a haber entre 6 y 14 personas que van a estar ahí y que van a sufrir por esa persona que se suicida. Cuando hemos visto antes que uno de cada 4 personas que se suicida es mujer y 3 son hombres, la razón, los teóricos vienen a decir que la razón de este aumento o esta proporción de hombres respecto a mujeres es esta. Pues porque los hombres, ahora haremos un vídeo, solo os voy a poner 2 vídeos, pero me parece muy interesante. Es de Pimben, un luchador, aunque parezca mentira, de MMA, que dijo una frase después de un combate que me parece interesantísima. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque la identidad masculina tradicional, es verdad que las cosas están cambiando, gracias a Dios, pero sí que es verdad que los hombres somos menos dados a contar nuestras emociones y a hablar, y por eso los índices de suicidio son mucho mayores en los hombres. Como habéis visto antes, en la gráfica de la Fundación ANAR, el 71% de las llamadas que se producían son de personas, de niñas o mujeres, porque las mujeres son más dadas, o sois más dadas, a explicar nuestras emociones, y los hombres, sin embargo, somos más retraídos a la hora de hablar las emociones. Podemos ver este vídeo que me parece muy interesante. Es en inglés, pero está con subtítulos. Es muy breve, pero me parece muy interesante. Bueno, Patrick Fimbel acaba de ganar un campeonato de MMA. ¿Sabéis? La lucha libre, ¿cómo se llama? ¿Cómo? UFC. Eso, pues acaba de ganarlo y va a hablar de una persona que se suicidó. Dura un minuto nada más, pero me parece muy interesante lo que dice.
y que es la base de la negociación y es la base de la prevención de los suicidios y sobre todo de la negociación policial. I'm going to say a few words. I want to dedicate this fight to little baby Lee, little warrior, and more of a fighter than any of us will ever be. But also, I woke up on Friday morning at 4 AM to a message that one of my friends back home had killed himself. This is 5 hours before my wedding, so I'm really glad that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve this by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather be like cry on my shoulder and go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. ¿Qué viene a decir? Lo que es básico en negociación. Hablar, ventilar emociones, tanto en la actuación crítica como en prevención. ¿Vale? Hablemos un poco de psicología de la emoción. Ya digo que no quiero daros ninguna turra de psicología, pero sí que creo que es básico para que entendáis todo lo que es tan relacionado. ¿Vale? Bueno, la emoción en sí es una actuación que viene llevada de una actuación psicofísica por un evento. ¿Vale? Pero sin embargo, lo que dura al final es el sentimiento. Y el sentimiento, cuando viene aquí pensamiento, no es que se racionalizó, pero al final, cuando tú tienes una emoción, esa emoción dura muy poco tiempo. La emoción dura segundos, minutos, y luego lo que queda es el sentimiento, porque el sentimiento es como la forma, no racional, pero sí la forma derivada de la emoción. Os pongo un ejemplo. Si ahora una persona, un bombero, muere en un accidente, en un incendio, va y muere en un accidente. Bueno, pues su pareja o sus familiares, cuando le digan que ha muerto, el hecho en sí es un hecho concreto, ha fallecido. ¿Vale? La emoción va a ser una, no puede cambiarse porque la emoción es derivada de que ha fallecido un familiar suyo. Pero el sentimiento puede cambiar, y ahora veremos que eso es básico tanto en prevención de suicidios como en actuación en incendios éticos. Os pongo el ejemplo. Si va una persona al marido o a la mujer del bombero o la bombera que ha fallecido y le dice, tu pareja ha fallecido, la emoción está ahí. ¿Vale? Y el sentimiento es lo que ella elabora, lo que la persona va elaborando respecto a ese fallecimiento. Si se queda ahí la cosa, posiblemente lo que entre es una depresión por el fallecimiento. Pero imaginaos la diferencia que puede haber, muy sutil, pero puede salvar vidas. Que el que da los datos, da la noticia de que ha fallecido, le dice, ha fallecido porque ha intentado salvar a muchas personas y ha salvado a no sé cuántas personas y ha muerto. Imaginaos ahora lo que va a pensar la persona que está recibiendo la información. La persona que está recibiendo esa emoción la tiene, pero el sentimiento va a ser diferente. ¿Vale? No va a tener esa sensación de depresión, sino de joder, ha fallecido, pero ha salvado gente. Estoy orgulloso. No estoy orgulloso que haya fallecido, porque evidentemente no va a estar, pero la emoción hemos conseguido que ese sentimiento pueda variar. Ya lo veremos. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el sentimiento más duradero? La tristeza. Es el sentimiento, como veis, incluso fijaos, el disgusto, aunque parezca que el disgusto dura muy poco. Podemos tener una sensación, una emoción de disgusto, pero lo que es el sentimiento dura muy poco. Sin embargo, lo que es la tristeza, pues, y más que el odio, casi doble que el odio. A veces pensamos que el odio nos hace movernos, ¿verdad? Pues el odio tiene mucha menos duración que la tristeza. La tristeza es el sentimiento que más dura. Por eso, una emoción y un pensamiento llegan al sentimiento que es lo que dura. ¿Qué hacemos los negociadores en este sentido? Bueno, pues si tenemos una emoción que no se puede quitar, la emoción está ahí, pero la emoción dura muy poco y luego, con lo que ha ocurrido alrededor, se produce el sentimiento y es lo que intentamos cambiar. ¿Qué pasa si tenemos una emoción y cambiamos el pensamiento? ¿Tenemos un pensamiento? Bueno, pues que el sentimiento es uno, ¿vale? Pero si conseguimos cambiar el pensamiento a un pensamiento 2, tendremos un sentimiento 2. Ahora explicaré qué quiere decir esto, ¿vale? Y lo mismo para hacer. ¿Qué hacemos los negociadores y qué debemos hacer en prevención del suicidio y sobre todo en las actuaciones? Enmarcar, al final las noticias o la vida que tenemos está enmarcada en una situación. La misma actuación a una misma persona
en un momento dado puede tener una repercusión, incluso dos personas pueden tener repercusiones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque depende del marco que tengamos alrededor. De ese marco que nos lleva a tener ese sentimiento que al final es lo que nos va a dar el sentimiento. ¿Vale? Os voy a poner un par de ejemplos que no tienen nada que ver con emociones, pero es muy complicado. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien ve algo? Mancha, ¿verdad? ¿Veis la vaca? ¿Vale? Fuera de Cristo, ¿eh? Como no podía ver la vaca hace un segundo si está ahí la vaca. ¿Vale? ¿Hay alguien que no ve la vaca? Bueno, te lo pongo ahí enmarcado con las orejas, morro. ¿Vale? ¿Veis la cabeza de la vaca, verdad? Y la vaca estaba ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa y qué es esto que tiene que ver con los sentimientos que hemos visto ahí? Bueno, pues que a las personas, si las enmarcamos en determinada estructura, podemos hacer que ese sentimiento, que esa emoción negativa, se convierta en un sentimiento diferente. ¿Vale? ¿Qué veis aquí? Bueno, aquí no sé. Sí, pero bueno. Vale. ¿Alguien ve algo diferente a dos personas que se están besando y una conducta tirando a sexual? ¿Vale? Delfines, efectivamente. Los niños de 3 años o menores solo ven los delfines, porque su marco no está relacionado con conductas de sexo y demás. Bueno, ¿hay alguien que no vea los delfines? Mira, aquí tenéis un delfín, otro delfín, otro delfín. Bueno, pues los niños de 3 años solo ven delfines, porque no han visto, bueno, cada vez los niños ven más cosas y más pronto, porque los niños no han visto conductas sexuales, entonces no ven al hombre y la mujer pues acariciándose como están. ¿Por qué? Porque el marco es diferente. ¿Veis esta figura? Lo que pasa es que por la distancia quizá no lo veis. La figura evidentemente es estática, ¿vale? Pero según la tensión que tengamos y el estrés, se ve cierto movimiento. ¿Alguien ve cierto movimiento? Si estuviéramos más cerca y una pantalla grande se vería mejor. ¿Por qué? El hecho es en sí el mismo. La emoción, esto es un ejemplo de lo que estábamos antes. La emoción es la misma, pero el sentimiento cambia porque el marco es diferente. Cuanto más nerviosos estamos, más movimiento vemos, siendo algo estático. ¿Veis este? Venga, necesito un par de voluntarios que me digan la emoción o el sentimiento que tiene al ver esta imagen. ¿Eh? De ternura, ¿verdad? ¿Qué ves? Venga, vas tú mismo, que has hablado. ¿Pero qué ves ahí? Dos perritos. ¿Pero los perritos qué están haciendo? ¿Qué pasa? Están viviendo. Muy bien, eso es, ¿vale? Y si os digo que el autor de esta fotografía lo que hizo es, los perros les inyectó una sustancia para, evidentemente es muy difícil que un perro se quede quieto, los dos animales quietitos, para hacer la fotografía preciosa. ¿Y si os digo que están muertos? ¿Cómo veis la fotografía ahora? ¿Qué sentimiento tenéis cuando os he dicho que los perros están muertos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y si os digo que esta página es fake, que la he hecho yo, que los perritos estaban dormidos de verdad? Los perritos estaban dormidos. No ha habido ninguna sesión, no os preocupéis. Sí, es una montaña rusa de emociones, efectivamente. Ahora muchos, cuando he enseñado esta mecánica, lo que tenemos es odio sobre ti. Con este movimiento que nos has hecho. ¿Veis cómo las emociones se pueden modificar? Estos simplemente son ejemplos del marco. Según el marco que tengamos, la emoción, que digamos que sería el sustrato básico, puede cambiarse y cambiar el sentido. Vamos a ver los factores que pueden llevar a una persona a una conducta suicida, ¿vale? Bueno, aquí estarían los factores personales. ¿No se ve? Se ve está un poco desencajado, ¿no? Vale. Eso es muy bien. Bueno, os lo voy diciendo aquí. Presentar tentativas suicidas. Una persona que había tenido conductas suicidas previas tiene una mayor probabilidad de cometer una segunda. Es decir, es el mayor factor de una posibilidad de una persona que se suicida, es decir, las actuaciones previas que ha tenido. Sufrir desesperanza, dolor, sensación de fracaso personal. Ya veremos que el concepto de desesperanza es lo básico. ¿Qué implica la desesperanza? La desesperanza implica que no ves más allá, que tú puedes tener un problema, pero no ves que pueda cambiar, ¿vale? Y ese no puede cambiar es lo que lleva en la mayoría de las ocasiones a las personas a la conducta suicida, ¿vale? Tener depresión o alguna otra enfermedad mental, aunque ya hemos visto que no es lo básico, ni que la mayoría de las personas con problemas mentales se suicidan, ni al revés. Las personas que se suicidan, no todas ellas tienen problemas mentales, ¿vale? Mostrar impulsividad, como hemos visto, como he dicho yo del compañero mío, que en un momento dado, por un tema de una desavenencia de pareja, se suicidó, ¿vale? Baja tolerancia a la frustración, escasez de habilidades para resolver problemas, todo esto
cuando veamos en cómo determinar a nivel educativo o a nivel de institutos, trabajar, todo esto son valores que hasta hace poco, hasta hace unos años, en los institutos y en los colegios no se iba más que a la matemática, a la física. Sin embargo, cada vez estos valores del trabajo, estos valores de resolver problemas y de habilidad para cambiarlos, de aguantar la frustración, ¿vale? Todo esto cada vez es más necesario con los colegios porque todo esto inhibe esas posibles conductas suicidas. Abusar de sustancias como el alcohol y las drogas, víctima de cualquier tipo de violencia, ¿vale? Sufrir herramientas, soledad no deseada, ¿vale? Y acceso a medios letales. ¿Sabéis por qué el índice de suicidios es más alto en los cuerpos policiales? Porque los cuerpos policiales tenemos armas. Y tenemos armas continuamente. Por eso en zona rural, los cazadores tienen un mayor índice. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una intención suicida, ahora lo vemos que tiene pues, como un yin yang, ¿vale? ¿Sabéis lo que es el yin yang, verdad? Bueno, pues eso quiere decir que todas las personas, como diría Freud, tiene el tánatos que le lleva a morir, pero también el eros que le lleva a vivir. ¿Qué pasa cuando tienes un elemento letal, como puede ser que vivas en una azotea, que vivas en una ciudad alta, que tengas armas como los cuerpos policiales? Pues que ese periodo de enfriamiento, desde que lo piensas y tienes la intención hasta que lo ejecutas, con los policías es muy breve, porque el arma la llevamos encima. Y si tienes esa intención, ese periodo de enfriamiento es más difícil que se produzca porque no hay tiempo, porque el arma la llevas encima. Sin embargo, ¿cuáles son los factores personales que pueden llevar a hacer que una persona tenga mayor inhibición al suicidio? Bueno, pues tener un buen estado de mental y salud física, ya lo decían los latinos, ¿no? Mensana y corpore sano. Y es verdad que al final el deporte, todo ese tipo de actividades deportivas, lo que conlleva muchas veces es que tengamos mayor bienestar en la vida. Autoestima saludable, que esto se estudia también en los institutos, también se lleva a cabo los profesores, los tutores y los profesores y demás, también trabajan cada vez más en los institutos, ¿vale? Lo que es la autoestima. Mostrar habilidades sociales, recursos de afrontamiento saludables y dificultades, todo eso se puede estudiar en la academia. Buenas habilidades de comunicación, capacidad para regular las propias emociones, existencia de creencias espirituales. Esto obviamente cada vez es menos porque cada vez en la sociedad pues hay menos, por lo que sea, la religión cada vez tiene menos fuerza dentro, pero es verdad que se ha determinado, os ha podido ver en las estadísticas que personas con creencias mucho más sólidas inhiben el suicidio en una mayor proporción. Entonces, evidentemente, que en un colegio no podemos darlo, no podemos implicar a la gente en conductas religiosas para inhibir el suicidio, pero sí que es verdad que se ha determinado que en determinadas estadísticas se puede comprobar así, ¿vale? Valores de cooperación, respeto, amistad, ¿vale? Una red social de apoyo. Ahora vemos que lo fundamental es la red de apoyo. Y por eso lo que hemos dicho del gatekeeper. Gatekeeper es esa figura que podéis ser vosotros con vuestros amigos, vosotros con vuestros hijos, o vosotras con vuestros alumnos, ¿vale? Esa persona que sabe algo más que una persona normal sobre el suicidio y que puede detectar y puede decir, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque al final hablar es lo que fundamenta la ventilación emocional, ¿vale? Vamos a pasar esto rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? La sexualidad también tiene bastante relevancia, porque ha habido índices bastante altos de suicidios relacionados con el malestar acerca de la identidad de género y orientación sexual. Esto, evidentemente, va cambiando, pues porque a veces la sociedad, imaginaos una persona que fuera homosexual o lesbiana hace 30 años, lo que ha cambiado. Es decir, antes estaría estigmatizado, ¿vale? Siempre pongo el ejemplo, que no es... Yo soy de un pueblo que se llama Lerín, en Navarra, ¿no? Y yo me acuerdo cuando tenía 15 años, había una especie de discoteca en el pueblo, un bar, discoteca. Esto lo digo en sentido negativo, para que veáis cómo ha cambiado, ¿no? Pues en aquella ocasión, una persona que era gay se dio un beso, la primera vez que se vio en mi pueblo, un beso. Bueno, pues no había WhatsApp en aquella época. Y cuando yo llegué a casa al cabo de una hora, ya mi madre ya lo sabía todo el pueblo que se habían dado el beso. ¿Por qué? Porque había ese estigma. Entonces imaginaos el sufrimiento que podía tener esta persona por su condición sexual. Menos mal, y gracias al cambio, pues esto cambia y cada vez la implicación sexual cada vez tiene menos relación con las conductas suicidas. Pero es verdad que durante mucho tiempo ha sido así y cada vez en determinadas zonas, sobre todo zonas rurales y más, pues tiene cierta implicación, ¿vale? Haber sufrido violencia, por estos motivos, sea haber sido violencia de género o abuso sexual, los índices dicen, estadísticas, que es un alto índice las víctimas de abusos sexuales y de violencia de género, las conductas de suicidio, ¿vale? Bueno, y todo lo contrario, esto sí que tiene mucha implicación pues,
los institutos y los colegios, ¿vale? Accesos a recursos de ayuda, educación sexual de calidad y desenvolverse en un ambiente respetuoso con identidad de educación sexual, lo que cada vez, fruto de los cambios sociales, pues cada vez es más fácil que una persona no tenga ningún tipo de problema por decir cuál es su condición sexual, como se había hace 30 años. ¿Vale? Los familiares. Lo vamos a pasar porque quizá, lo veremos después, ¿qué es lo principal en la familia? Es verdad que cada vez, por la forma de ser, tenemos menos tiempo de estar con nuestros hijos. ¿Vale? Ahora mismo a los que sois padres y profesores también, ¿sabéis antes alguna? ¿Me imagino? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que cada vez escuchamos y hablamos menos con nuestros hijos. Y es quizá lo fundamental en la inhibición de las conductas suicidas. Hablar y escuchar con nuestros hijos. Lo haremos. ¿Vale? Pues relaciones familiares saludables, buena conexión entre los diferentes miembros de la familia, existencia del clima de confianza, respeto, flexibilidad y seguridad y comunicación. Esto es lo básico a nivel escolar, a nivel familiar y a nivel de amigos. La comunicación. Que tengas a alguien que te pueda escuchar y alguien al que le puedas expresar los problemas que tienes. La ventilación emocional. ¿Vale? Los factores académicos, bueno, sufrir acoso. El acoso escolar es una de las circunstancias que más estadísticas llevan al suicidio en ambientes escolares, educacionales, lo que es el acoso. Por eso, todo lo que son políticas, protocolos para evitar el acoso, inhiben en una gran medida los suicidios. ¿Por qué? Porque el acoso escolar está en la base de la mayoría o una alta proporción de suicidios en ambiente escolar y juvenil. ¿Vale? Fracaso escolar, malestar acerca del propio desempeño, inexistente de formación o protocolos, la vez ahí. Y sin embargo, a nivel escolar, pues, relaciones saludables entre los alumnos, formación sobre cómo prevenir y abordar la conducta suicida, es decir, esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Conexión de recursos de ayuda externos, relaciones saludables con el profesorado, protocolos, promoción de la salud mental y el engagement, es decir, que haya personas que sean capaces de poder decir, oye, esta persona puede tener algún tipo de indicio que podría llevarle al suicidio y sé cómo hablar con esta persona para evitarlo. ¿Vale? Y por último, ¿vale? Acontecimientos vitales dolorosos, soledad, necesidad de aislamiento. Hay muchas personas que quieren estar solas, pero eso no es soledad. ¿Vale? Si uno de nosotros, por su forma de ser, le gusta estar solo, eso no implica estar en soledad. En soledad es esas personas que no pueden llevar a cabo ese contacto, que también puede estar dentro de él, no solo porque una persona no le quiera hablar, sino simplemente porque ella misma no tiene esas capacidades de contactar con el resto. Dificultad para acceder a los recursos comunitarios y sanitarios, o mitos y tabúes de descubrimiento sobre el suicidio. Y sin embargo, ¿qué es algo protector? Bueno, pues el apoyo social de calidad, el acceso a recursos de ayuda eficaces, y fomentar la concienciación social y la información veraz sobre esta problemática, es decir, hablar sobre el suicidio correctamente. Hay una frase, que la leo aquí, ¿sabéis quién es? Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que se suicidó. Pues hay una frase muy buena que yo pensé que se la había puesto a él para, porque a veces se ponen frases que quedan bien a determinadas personas para dar un poco de gracia. La frase es, si mi sonrisa mostraba del fondo de mi alma, mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que a veces no se pueden decir, no se pueden ver. Yo una de las cosas que digo principalmente a los primeros actuantes, tanto en los cursos que doy en negociación como primeros actuantes, que si hacemos todo lo posible, porque una persona que se quiere suicidar y al final se suicida, la culpa no es nuestra. Porque muchas veces nos llevamos a casa ese problema de los policías de cuando algo hace mal. Y es verdad que hay una serie de indicios que se pueden ver y siempre cuando alguien se suicida en una familia, los familiares dicen, joder, ¿por qué no lo vi? Los amigos pueden decir, joder, pero si vi algo y no hice nada. Bueno, pues porque a veces no es fácil detectar a las personas que tienen intenciones suicidas y es difícil. Por eso no tenemos que pensar que si alguien se ha suicidado en nuestra familia, en nuestro colegio, en nuestro círculo de amigos, en nuestra cuadrilla, pues a veces hay cosas, como dijo Kurt Cobain. Kurt Cobain lo tenía oculto y no se podía detectar. ¿Vale? Por eso no tenemos que llevarnos de pensar que pues, tenía algo que ver o no hemos sido lo suficientemente capaces de detectar. ¿Qué señales de alerta verbales? Bueno, pues la persona habla de forma negativa, manifiesta intensos sufrimientos de tristeza, ¿vale? De ansiedad, habla con desesperanza. Esta palabra es fundamental, la desesperanza. La desesperanza es quitar la base fundamental del tema de los suicidios. La desesperanza viene a implicar que alguien tiene un problema y no ve futuro a resolverlo. Esa desesperanza, esa falta de ver cómo salir. ¿Vale? Como os he dicho antes, las personas que se suicidan
no quieren morir per se, sino porque tienen esta sensación de esperanza que tienen un problema y no ven más allá, no saben cómo ir más allá. Conversa sobre la muerte con alivio de sus problemas, manifiesta querer morir, comunica dolor intenso, físico o emocional, ¿vale? O comunica su intención de morir directamente. Frases como mi vida tiene sentido, no hago para nada, no puedo más, quiero descansar, no soporto este dolor, espero que me perdonéis, pero por lo que voy a hacer, la muerte es la solución. Todas estas frases son lo que una persona con intención suicida puede estar. También hay otras señales de alerta que no son verbales, es decir, de nuestra actuación, ¿vale? Cambios inesperados sin motivo aparente de su conducta, ¿vale? Cambios de humor extremos, aumento de comportamientos de alto riesgo, es decir, alguien que empieza a consumir alcohol, que empieza a consumir otras sustancias, que no hacía deportes de riesgo y comienza de forma muy radical esos deportes. Descuido personal, tanto respecto a su salud, alimentación, sueño, como del aspecto. Apatía, desinterés, alejarse de amistades y familiares. Investigar o planificar formas de morir. ¿Vale? Se mira en internet, bueno, posibilidades, contactar con grupos, ahora mismo de las redes sociales. Atender asuntos de final de vida, como comenzar a hacer regalar sus pertenencias, mascotas, hacer testamentos. Evidentemente, cuando llegamos ya a una edad, todos hacemos el testamento, o la mayoría hace los testamentos. Pero es verdad que en determinadas circunstancias puede ser un indicio de que, joder, esta persona, ¿vale? ¿Por qué está empezando a regalar las mascotas? ¿Por qué empieza a regalar todas sus pertenencias? ¿Hace testamento? ¿Vale? O realizar despedidas con familiares, amigos y cierre de cuentas de redes sociales. Todos esos indicios como que está cerrando todo lo que está ¿En qué se basa todo esto? Y vuelvo a decir que es la palabra fundamental del tema de los suicidios y de la prevención. La desesperanza. Y todo lo que tenemos que hacer con unas personas, que ahora lo veremos en la siguiente parte, es convertir esa desesperanza en esperanza, en que vea que hay algo más allá, que hay posibilidades. El problema más grave que tenemos los negociadores es sobre todo en las enfermedades físicas. Cuando una persona tiene una intención suicida con una enfermedad física difícil de solucionar o no solucionable, es muy complicado porque esa esperanza es difícil llevarla a cabo. Ese cambiar de marco que hemos visto antes, de una emoción pasar al sentimiento a través de una forma de trabajo, la verdad que ese marco es bastante complicado. Pero el resto de circunstancias sí que es factible y sí que es posible. ¿Vale? ¿Sabéis que era un grupo de Linkin Park? Linkin Park era un grupo, bueno, sí, como era porque en el 20 de julio de 2017 esta persona se suicidó. ¿Vale? Os voy a enseñar los vídeos. Luego hablaremos de él, la última parte hablaré de este caso. ¿Vale? Quiero enseñaros un vídeo que dura 4 minutos. ¿Vale? De un adolescente con conducta depresiva y que quiere suicidarse. ¿Vale? ¿Y cómo? En un momento dado es real. Es real en el sentido de que él tiene una serie de sensaciones, de emociones, de sentimientos, pero por no perjudicar a su familia, no los exterioriza. Son 4 minutos. Another day in this fucking pit. Come on, just get the fuck up, let's go. Let's go. Wish I didn't make any plans today. This place is shit. It's just grey. Dumb. Maybe I should just go somewhere nice. Just fuck off to somewhere new. Anywhere but here. What's wrong with you, man? For fuck's sake. Just pull yourself together, mate. You should be better than this. You should be better than this. Hello, Mum. Hello, Dad. How are you? Been a while? Right.
You got to do this. You have to do this. You look the part, mate. Ah, look at you, happy fucking family. Pregnant wife and your little blonde baby. Kid doesn't look that much like you, though, does it, mate? You think you got it all fucking sorted out, don't you? Don't have a fucking clue, mate. You ignorant fuck. Coffee and cake, mum and dad. This isn't so bad, you know, mate. Dad's got a new car coming. Mum doesn't want to have the car. It's good to be here, actually. I haven't been here for a while. Mum's looking good. She never ages, I swear. Nice to see them having a jolly good time, I guess. They mean well, you know, mate. That's all that really matters, isn't it? They're just so proud of me at the moment. For fucking nothing. Maybe I should tell them. Tell them how I feel about things. Tell him what's going on in his head or mine. Nah, just leave it. That's such a good time. Enjoy yourself, mate. It's just Bob. My pals are here. Steve, mate. He's got another girl for Tinder. Of course he has. Tell me all about it. Fuck's sake, how's he keep doing it? Hate yourself already. Okay. Some hot girls here, you know, man. Remember when I used to dance like that? Maybe I should get up and have a good dance. Come on, just get up, talk, do something. Steve, tell me a story. He's gonna keep telling me. He's gonna keep telling me the same thing. Go home, mate, go home. No, I'm sorry. I just gotta get the fuck out of here, mate. Just in the car. Da pequeños indicios de su pensamiento y su sentimiento, pero son sutiles, hay que estar muy atentos a esas posibles emociones para poder detectarlos, ¿vale? Y eso es lo que digo en otros cursos de prevención, que vamos a hacer todo lo posible por prevenir, por detectar, pero a veces la propia persona intenta inhibir eso por no hacer daño a sus familiares, a sus amigos, tiene esos sentimientos, esos pensamientos. ¿Y cuál es la única forma que se puede llegar a todo esto? Hablando, comunicándonos, hablando con las personas, intentando que nos expliquen qué es lo que tienen dentro de la cabeza, ¿vale? Haciendo que esa espita, pensar siempre en lo que digo, una persona con cualquier conducta emocional, que entre ellas una persona con una conducta suicida, es como una olla a presión que está ardiendo, y esa olla a presión en un momento dado puede explotar. Sin embargo, si hacemos que salga ese pequeño vapor, esa espita, hace que la posibilidad de la conducta emocional que lleve el suicidio se inhibe. Por eso lo de hablar, fundamental. Vamos a pasar un poco esto rápido porque vamos un poco justos y me parecía más interesante hablar de esta última parte, la negociación en situación crítica, ¿vale? Pero vamos a pasar un poco rápido lo que es la prevención en la escuela. Sobre todo la OMS, ya lo dijo en su momento cuando leo la OMS, ¿vale? Hay que recordar a los profesores, cuidadores, que hablar del suicidio con los jóvenes no aumenta el riesgo de suicidio, sino que los jóvenes se sentirán más capacitados para acudir a ellos en busca de apoyo cuando lo necesiten. Crear la figura del gatekeeper, pero no gatekeeper en relación a una figura que esté puesta en el papel y sepamos quién es, sino que todos colaboremos en nuestra medida en poder detectar, en poder hablar, en poder ser referentes para que nuestro amigo, el colega que se nos sienta en su pupitre al lado, el profesor que está al otro lado, el padre, la madre o cualquier persona tenga esa capacidad de hacer
de sacar la espita y de que la persona con problemas pueda. También es verdad que la Ley Orgánica 821 de Protección Integral de la Infancia ya habla de que los protocolos de actuación en los colegios sobre relación de suicidios, sobre autolesiones, etc. Y esto es fundamental y cada vez está más implementado, que los propios colegios e institutos deberían tener estrategias de escuelas saludables que incluyen la promoción de la salud mental. ¿Vale? Bueno, invertir en salud mental, promoción del bienestar, reducir el acoso escolar, estos datos son muy significativos. El 2,23, os voy a leer aquí exactamente para que veáis. Mirad, los menores que son víctimas de bullying tienen 2,23 veces más riesgo de padecer ideaciones suicidas y 2,55 veces más riesgo de realizar intentos de suicidio que aquella persona que no los tiene. Casi el doble, más del doble de negocio, ¿vale? Lo hablamos antes del acoso, que sobre todo en los colegios que inhiben el acoso o tienen protocolos para evitar el acoso, están también inhibiendo posibles conductas suicidas. Y lo más interesante es la parte superior, lo leo. En el caso del ciberacoso, el impacto es todavía mayor. Incluso los adolescentes perpetradores, es decir, los adolescentes que hacen ellos mismos el acoso, el ciberacoso o el ciberbullying, tienen un mayor riesgo de manifestar ideaciones y comportamientos suicidas, aunque en menor medida que las víctimas. Es decir, hasta el propio autor de conductas de acoso y de ciberbullying en Internet tiene más probabilidades que una persona normal o que un adolescente normal de llevarla al suicidio. Lo que decimos, apoyo al profesorado, involucrar a padres y madres y a los servicios de salud mental, actuar en la detección, en una detección. Enseñar y completar el alumnado habilidades sociales, estrategias de afrontamiento, crear espacios de confianza, esto es básico, ¿vale? Que los jóvenes sepan con quién pueden hablar. No solo con un otro alumno que lo tenga al lado, sino con profesores de referencia, que los profesores seamos mucho más cercanos para que cuando algún alumno tenga un problema, y los padres, pero a veces es lo que digo, los profesores están ahí porque les está pagando y los padres, joder, ¿qué más queremos que nuestros hijos hablamos? Si me veo, hay veces que no hablamos con nuestros propios hijos, pues porque tenemos mucha prisa, porque tenemos muchas circunstancias, y es lo que se ha perdido en esta sociedad, cada vez estamos más cerca, tenemos más relaciones sociales a través de internet y de redes sociales y menos hablamos con las personas. Y lo que inhibe el suicidio es hablar. Habiendo los factores de riesgo de conducta suicida que presentan mayor peso específico, importante es realizar un intento de suicidio, pero lo hemos dicho antes. ¿Qué es lo que debemos hacer desde... Esto ya hablo directamente con profesores, pues sois vosotras cuatro, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno, a ver, verdad, sí. Vale. Pues es como un tema, dos cosas cuando se producen conversaciones dentro del aula relacionadas con un tema competencial en relación con otro contenido. Pues cuando estamos hablando de algo y sale el tema de eso. No realizar una apología de la suicidio, no justificar o explicar las causas del suicidio y no hablar sobre los métodos. A prensa se le está dando muchas recomendaciones de que se debe hablar del tema del suicidio, ¿vale? Hay un efecto que es el efecto papageno, que lo que viene a decir es que cuando se habla del suicidio la persona se libra. Pero sin embargo lo que no debemos hacer cuando hay algún tipo de suicidio, tanto en nuestro entorno como en internet, hablar sobre los métodos, sobre la razón fundamental que la ha llevado y sobre todo sobre el método que ha utilizado, ¿vale? No evadir el tema, cuando nos preguntan no debemos evadir el tema, sino debemos hablarlo, evidentemente, y no escatimar en explicaciones necesarias, pero sin llevar sobre todo a los métodos. Hay un hecho que se ha visto significativo, que es determinados lugares, en la costa, en País Vasco, en Bilbao, hay un sitio donde, bueno, pues se ha visto que las personas tienen más inquietud, les lleva al suicidio y se están tomando una serie de medidas para evitar eso, hablar de los sitios, de los métodos, eso es lo que no se debe hablar. Hablar del suicidio sí, y de las razones emocionales que pueden llevar a la persona a suicidarse, pero no hablar sobre los métodos ni sobre los lugares específicos donde se ha producido. ¿Vale? ¿Qué debemos hablar cuando se ha producido un suicidio dentro de nuestro entorno escolar? Bueno, pues evitar emplear calificativos que lo hagan deseable, pues por algo rápido, sencillo, indoloro, no asociado a actos de felicidad. Muchas veces, bueno, tenía un problema y fue un héroe porque se suicidó. Eso es lo peor que se puede hacer, hablar de ese tipo de gestos, ¿vale? No describir estéticamente el lugar, el método, como os he dicho, ¿vale? No referenciar escenarios, evitar una visión simplista, enfocar la información desde una perspectiva que todo problema puede superar, la desesperanza, evitar la desesperanza en los alumnos y en los jóvenes. Esa sensación de que no hay salida, todo tiene salida, ¿vale? Y eso es lo que tiene que ser fundamental para inhibir las conductas suicidas, que los jóvenes y los adolescentes sepan que ese problema que tienen en ese momento, que para ellos es lo básico y es lo fundamental y es lo que les mueve a todo, tiene una salida. Ahora os voy a poner un ejemplo a vosotros. No me contestéis porque seguro que no vais a querer
gustar, pero quiero que lo penséis en vuestro foro interno. Si yo os digo de elegir entre que a vuestro hijo, a vuestro hermano, a vuestro padre, dependiendo de la edad que tengáis, se le corte una mano, o que mueran 3 niños en Gaza, ¿a que la mayoría preferiríais que no le corten el brazo a vuestro padre, hijo, aunque mueran los niños? ¿Por qué? Porque es vuestro problema. Y eso es lo que tenemos que ver en los adolescentes. Los adolescentes a veces tienen problemas que para nosotros como adultos podemos pensar, vaya niñedad, esto que te ha dejado tu pareja, que tienes ese problema, bueno, pues para ellos es su problema básico, ¿vale? ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo, porque que le corten la mano a un familiar mío, para mí es bastante más importante que la muerte de una persona que no conozco y está allí lejos. Y sin embargo, fijaros, en términos absolutos, que es mucho más grave. Pero sin embargo, para mí, mi problema, que es la mano de mi hijo, es muchísimo más problema que el fallecimiento de unas personas que no conozco. Y objetivamente no debería ser. ¿Vale? En la familia, sobre todo, ya lo he dicho, con esta diapositiva que voy a poner, es lo básico en la familia. Hablar y sobre todo escuchar. A veces los padres no tenemos tiempo de escuchar, estamos con tanto trabajo, con tantas cosas en la cabeza y no escuchamos a nuestros hijos. Y no es porque nuestro hijo nos vaya a decir que tiene un pensamiento o que está deprimido o tiene un pensamiento suicida, sino simplemente el hecho de hablar con nosotros, de que tenga una válvula de escape, lo mismo que puede tener con su compañero de pupitre, con su compañero de cuadrilla, con su profesor, ¿vale? Esto es lo básico de la prevención, hablar y escuchar, ¿vale? Observar. Bueno, pues como docentes que lo hemos visto antes, o como padres, siempre tenemos que estar atentos a las posibles señales que va a haber. Pues que tenga en cuenta que su hijo podría estar enfrentando el riesgo de suicidio que usted aún no ha considerado. Bueno, pues quizá tiene un problema de identidad sexual que como padres no conocemos, porque no tenemos, por nuestra forma de ser, nuestro hijo nos lo ha comentado, no tiene la suficiente confianza, ¿vale? Escuchar, incluso cuando nuestro hijo no está bien, pues por eso conocemos a nuestros hijos. Y esta parte, que es la que comentaba antes, no descarte que esté viviendo como drama algo adolescente, algo que nosotros podemos pensar que es algo nimio, que es algo de adolescentes, que ya se le pasará, bueno, pues quizás es importante ventilar. Yo no digo que va a tener ningún tipo de conducta, pero es importante escuchar siempre a nuestros hijos y aunque parezca mentira, aunque parezca que es algo niño, vuelvo a decir, la diferencia entre que nos corten el brazo a un hijo nuestro o mueran 3 niños en Gaza o en otro país. Bueno, pues al final nos interesa lo nuestro, que es nuestro problema grave, que es nuestro. Pues, en este caso igual, un adolescente puede tener un problema que para él puede ser el problema del fin del mundo y para nosotros como padres o como profesores puede ser algo niño. Nunca tenemos que restar problemática algo, sino hablar de lo. Las redes sociales, cuando pongo aquí supervisar, interrogación, ¿cuántos padres supervisan los contactos que hacen sus hijos con internet? Incluso cada vez tienen más contacto y tienen teléfono, muchísimas herramientas, ¿vale? Es verdad que controlar las redes sociales, ¿por qué? Pues porque hay determinadas páginas que favorecen y que llevan explícita a la actuación del suicidio. Y hay varias páginas que lo hacen y pues, están denunciadas. Por eso lo del control. ¿Vale? Es muy difícil, pero bueno, todo puede ser controlado. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Animar a amigos cuando vemos que alguno de nuestros hijos o nuestras personas relacionadas pudieran tener algún tipo de indicio que nos lleva a pensar, sobre todo esto es básico. Anímelo a ver amigos y familiares, ¿vale? Evite que pase mucho tiempo solo. Esto lo he comentado antes con los policías. Retiro siempre las armas que tenga en casa y lo mismo con otros vídeos letales. En un momento puede ser. Responda con empatía y con comprensión, ¿vale? Y sobre todo siempre tenemos que dar lo que he dicho antes, la esperanza, de que es lo básico que está en las conductas suicidas, la desesperanza, la falta de ver que hay salida a la situación. ¿Vale? ¿Aún bien de tiempo? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a ver las cosas. Podemos diferenciar cuando detectamos que puede haber algún indicio dentro de estos parámetros que hemos visto, que pudiera haber algo que nos levanta las orejas, ¿no? Como a los animales cuando viene algo que ver con el alma. Entre algo, en una situación crítica, es decir, que estamos viendo un adolescente, un compañero de pupitre, un hijo o un alumno nuestro, pues que se ha encaramado en una azotea para tirarse, que ha cogido un arma y amenaza con que se va a suicidar, etc. O ha cogido una soga. O cuando vemos esos indicios sutiles que nos dicen que esta persona pudiera estar pasando por este plan. ¿Vale? Pues lo vamos a pasar, porque estas son las partes de las ideaciones de la conducta suicida. Vamos a pasar. Lo que hemos dicho antes. Preguntar, hablar, la ventilación.
Preguntarle con otras palabras, evidentemente, pero sobre todo, como le definirías esto, estamos hablando de una persona que creemos que pudiera tener algún tipo de indicio que nos lleva a pensar, bueno, pues que quizás esté valorando su situación o que por amigos nos han dicho, oye, este le ha comentado a un amigo suyo que, bueno, que lo ha valorado, lo ha pensado. Bueno, pues habla con él, ¿cómo definirías que estás hablando? ¿Triste, contento? ¿Por qué crees que estás así? ¿Hace mucho tiempo que te sientes así? ¿Se lo has comentado a alguien? Si es así, ¿qué respuesta te han dado? ¿Qué crees que te podría ayudar? ¿Cómo crees que podríamos hacer desde el centro para ayudarte? ¿Quiénes son tus amigos o amigas que te puedan ayudar? ¿Y qué espacios o lugares te hacen sentir mejor? Todas estas preguntas para que nos lleve a una posible determinación. ¿Vale? ¿Y hay algo que te haga sentir bien? ¿Utilizas alguna estrategia para que te haga sentir mejor? ¿Quitar? ¿Llorar? Hay una escala que os lo he puesto aquí simplemente para que lo veáis porque es muy interesante. Esta es la escala principal que se suele utilizar en la prevención de suicidios, que es la escala de Likert de suicidio. Bueno, que es una serie de preguntas que teóricamente es para hacerle a la propia persona, pero que también la podemos hacer nosotros dependiendo de lo que vamos valorando. ¿Has sentido algún día de la pena? ¿Has pensado en quitarte la vida? ¿Has llegado al punto de considerar realmente quitarte la vida? Todas estas preguntas son preguntas que se hacen a la persona en la evaluación psicológica, pero que nosotros, como docentes, como padres o como amigos de esta persona, nos podemos hacer para valorar. ¿Qué hacemos si realmente vemos en un caso de que la persona con intención suicida está en ese momento con esa actuación que está en riesgo suicida? ¿Por qué? Porque ha cogido un arma, porque lo ha comentado que se quiere suicidar, etc. Bueno, pues alejar al adolescente de los medios potenciales del suicidio, evidentemente recurrir a los servicios de emergencia psiquiátrica al 112, evidentemente, vigilar al adolescente hasta que intervenga a los servicios de salud, dar aviso a los padres y conceder el resto de la comunidad educativa. Este es el símbolo de los negociadores, pero lo digo por una policía. Hay una frase aquí, verbum vinci. Verbum vinci quiere decir que la palabra lo podrá, o la palabra vencerá. ¿Por qué? Esta es otra de las frases que se utilizan en otros equipos de negociación. Me lo que quiere decir, háblame, simplemente. ¿Por qué? Porque la base de la negociación, ¿por qué? Porque hay determinadas situaciones en las que la policía no puede actuar físicamente. La policía normalmente tenemos técnicas y capacidades y herramientas para contener físicamente a una persona, agarrarla, girar la suela, poner los billetes, etc. ¿Vale? O incluso disparar en determinadas situaciones. Pero hay una serie de circunstancias en las que no es posible actuar físicamente y solo puede valer la contención verbal, que son los secuestros, las extorsiones y los incidentes críticos, que son los atrincherados, las personas con enfermedad mental, en un brote psicótico en ese momento, y los suicidas. ¿Vale? En estos casos la policía no puede actuar físicamente. Si tenemos un secuestro o tenemos una extorsión, la policía no sabe dónde está la víctima, no puede actuar físicamente y recogerlo, porque no sabemos dónde está, solo se puede dialogar. ¿Y qué pasa con un atrincherado, una persona con problemas psiquiátricos que puede derivar en un atrincherado o en un suicida? Por lo mismo que tampoco se puede hacer. Y el suicida tampoco, porque si actuamos quizá se tire, se dispare, etc. Y solo para una cosa, que es la contención verbal. Os pongo otro ejemplo de por qué es importante la contención verbal del tiempo. En cualquier circunstancia, el tiempo juega entre favor, sobre todo en la policía. Sin embargo, en tema de conductas suicidas y en tema de conductas emocionales, va a favor. ¿Alguno puede reconocer a nuestros bancos? Uno seguro que los reconoceréis por las películas. Bueno, pues sí, evidentemente. Este es el Titanic y este es el Lusitania. Son dos barcos de características muy parecidas. ¿Vale? 42.000 de desplazamiento, 33.000, eslora 270 metros, 240, manga 30 metros, 26, y diréis, ¿vale? Calado 10 metros, tripulación, importante, 875, 850, y la capacidad de pasajeros 2.700 en Titanic y 2.198 en Lusitania. ¿Por qué es importante en psicología? ¿Por qué es importante en negociación? ¿Y por qué es importante en suicidios estos dos barcos? Porque los dos tuvieron un accidente. Uno fue el 14 de abril de 1912, con la famosa colisión del iceberg, ¿no? Que Leonardo DiCaprio nos lo ha dicho tantas veces en la película, ¿verdad? Y luego el hundimiento de Lusitania, que fue con un torpedo militar. Lo importante es saber que las personas que estaban en Lusitania no sabían que había un submarino y no sabían lo que había pasado. Había sido 3 años después del hundimiento del Titanic y no sabían que había sido un torpedo. Es decir, que las circunstancias eran similares. No sabían que era un ataque militar, pensaban que había pasado algo, que había chocado a un barco. Las personas de agua, como os he dicho, eran parecidas. Sin embargo, los fallecidos también, en
efectivamente. El ratio de supervivencia solo supervivieron el 31% en el Titanic y el 38% en los Titanic, más o menos parecido. Pero sin embargo, los ratios de supervivencia varían de uno a otro barco. ¿Vale? Las características son similares, 3 años de diferencia, y sin embargo, como veis, la tripulación en el Lusitania se salvaron muchísimo más tripulantes que en el Titanic. Hombres se salvaron muchísimos más en el Lusitania que en el Titanic. Y mujeres, muchas menos en el Lusitania que en el Titanic. Y niños, muchísimos menos. ¿Por qué esa diferencia entre los dos barcos? Porque las características son muy parecidas, son muy similares. La diferencia entre estos dos barcos, que llevan estos dos ratios, fue el tiempo de hundimiento. El Lusitania se hundió en 18 minutos y el Titanic en 2 horas y 40 minutos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues que en el Lusitania, ¿os acordáis lo que hemos visto antes de la amígdala? Que trabaja las emociones. Hay un concepto que se puso de moda con un autor hace años, que era el secuestro de la amígdala. ¿Qué pasa cuando hay muy poco tiempo que la amígdala está actuando? Esa parte que hemos visto que le falló a Phineas Gage no puede actuar porque el tiempo es muy corto. En estos 18 minutos está actuando la amígdala, es decir, que la persona no actúa por razón, actúa 100% por emoción. Y sin embargo, en el Titanic sí que hubo tiempo. ¿Cuál es la diferencia que llevó a estos ratios? Que en el Lusitania la gente actuó por emoción, porque actuó apresuradamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los tripulantes que sabían dónde estaban las barcazas, dónde estaban las colchonetas, que sabían cómo era el barco, se salvaron más, porque fueron a salvarse ellos mismos. Los hombres, que en principio físicamente somos más fuertes, se salvaron más porque empezaron a golpear a mujeres y a niños y se salvaron. ¿Vale? Pero ¿qué pasó en el Titanic? Que es lo fundamental, que pasó el tiempo. Que en vez de ser 18 minutos, fueron 2 horas 40. Dio tiempo a que la amígdala dejara de actuar y empezara la racionalidad. Fijaros la diferencia, que no lo he puesto aquí porque no sería significativo, pero hasta las personas con mayor rango social se salvaron más, porque hasta las personas que estaban, como Leonardo DiCaprio, en zonas de donde estaba la gente con menos dinero, cedió los sitios a las personas de mayor dinero. ¿Por qué? Porque la racionalidad o las normas sociales llevan a actuar. Por eso, el tiempo es fundamental en conductas suicidas. Cuando tenemos una persona, ganar tiempo es fundamental. Hacer que una persona mentira emocionalmente hace que esa persona que puede tener una conducta suicida nos lleve a la razón y nos lleve a interiorizar y a pensar y a poder actuar a través de la razón. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, porque lo que hemos hablado antes del suicidio y del interno. Las personas con una conducta suicida y que están en ese momento pensando en si quiere suicidar, hay algo que les ata la vida, lo que diría Freud, del tánatos, que le lleva a morir, y el eros, que le lleva a vivir. Y cuanto más tiempo pase, una persona que tiene una conducta suicida, que lo vemos subir una azotea, que lo encontramos con un arma apuntándose, si conseguimos ganar tiempo, ese tiempo va a hacer con una mayor probabilidad que inhiba esa conducta. ¿Por qué? Porque lo hemos visto aquí con la amígdala y con el cerebro, cuando hemos estado viendo el Titanic y el Lusitania, porque el tiempo jugará a nuestro favor. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues con la palabra, porque no tenemos otra opción. Evidentemente, si podemos actuar y agarrarle, lo podríamos hacer, pero también tenemos condiciones físicas, igual la persona mayor que nosotros, no podemos porque está en una zona alta, tiene un arma, tiene un cuchillo y no podemos actuar. Lo único que tenemos es nuestra palabra. ¿Veis? La palabra todo lo puede, es ver un bici, y luego en otros sitios me digo lo que es háblame, en la calle. ¿Vale? No existen palabras mágicas, que es lo que cuando voy a negociar a un sitio y voy subiendo las escaleras para negociar con alguien, están todos los policías nuevos, hay con una libreta, a ver cuál es la palabra que utiliza el negociador para sacar. Y no hay una palabra mágica, hay una actitud que se llama, ahora vamos a ver, la escucha activa, ¿vale? Cuando un negociador actúa, es lo que se llama la escalera de cambio de conducta. Cuando queremos cambiar la conducta, es decir, que alguien deponga su actitud de querer suicidarse, hay que llegar al cambio de conducta, pero para llegar a ese cambio de conducta tenemos que pasar por varias fases. Los negociadores, o tendréis que pasar vosotros en un momento dado si hacéis algo. Y la primera de todas es la escucha activa. Como veis, la empatía, la compenetración, la influencia, y poder influenciar para que alguien cambie de conducta, se baje, deje el arma, se baje de la azotea donde esté, deje el cuchillo. Pero para todo esto necesitamos lo primero ventilar emociones. Y se ventila a través de la escucha activa. La escucha activa es simplemente hacer que la persona hable. Y hay una serie de trucos que vamos a poder utilizar para que nuestro compañero de pupitre siga hablando. Nuestro alumno, que lo podemos ver en una circunstancia. ¿Vale? Pero no solo en una situación crítica, también porque queremos que alguien ventile emocionalmente. Sabemos que alguien está mal y es muy cerrado. Esta persona es muy cerrada y no habla. O con nosotros normalmente hablaba, pero ahora está con un problema psicológico, con algo emocional y no quiere hablar. Bueno, pues con estos pequeños trucos vamos a poder hacer que esta
esta persona ventile emocionalmente y podemos retirarle, ¿vale? Es esto, la escucha activa, ¿vale? Y son estos 8 parámetros que se pueden utilizar y es lo básico en negociación, pero yo lo digo en negociación policial. ¿Vale? Por una parte, catalogar emociones. Si tú a una persona le dices lo que cree que está sintiendo, le abres la espalda para que empiece a decirle, es que digo, veo que estás mal, o creo que te noto como que estás deprimida, creo que estás cabreado. Solo eso hace que la persona, joder, ¿cómo no voy a estar cabreado? Claro que estoy cabreado porque me han suspendido. Bueno, pues una persona que quizá estaría esa rabia interiorizándola, metiendo la palabra, solo explicarle, catalogar su emoción, te veo que estás cabreado. Eso hace que salte la espita y empiece a joder, claro que estoy cabreado, o al revés, deprimido. Imagínate una persona, te veo que estás mal, Pues solamente decirle eso, le hacen, pues claro, ¿cómo voy a estar mal? Si me ha dejado mi novio, me ha dejado mi novia, etc. ¿Vale? Catalogar emociones. Este autor, que va a pasar esto rápido, Carl Rogers es el autor básico en negociación, porque toda la psicología humanista es lo que más se utiliza en negociación y todo lo que estamos viendo está basado en este tipo de psicología. Parafrasear, es decir, volver a decir las palabras para hacer la sensación de que le estás escuchando y que él vea que le estás escuchando, decir sus palabras, explicar lo que él está explicando con otras palabras. La caja de resonancia, esto es un tic psicológico que se utiliza mucho en negociación. Mira, por ejemplo, dime una frase, lo que tú quieras. Buenos días. Otra un poquito más larga, algo que pienses, algo que quieras decir. Ninguna. Simplemente repetir la última palabra que dice una persona, le estás como enganchando para que siga hablando. Os voy a poner un ejemplo más de negociación. Imaginaos que le dices, bueno, te veo que estás cataloga la emoción, veo que estás mal. ¿Cómo no voy a estar mal si mi novio me ha sido infiel? ¿Te ha sido infiel? Simplemente repetir la caja de resonancia, las últimas palabras que repite esa persona, hace que le enganche psicológicamente para seguir hablando. Y luego, nuestra intención básica es ventilar emociones. Y para ventilar emociones es intentar que la persona no pare de hablar, que esté ventilando, ¿vale? El resumen, explicarle a una persona lo que te ha estado explicando, ¿vale? Las interjecciones. No hay nada peor, avisarlo por teléfono a veces con una persona que no hace ningún tipo de ruido, pero me está escuchando, ¿vale? Nos ha pasado muchas veces, pues ese tipo de interjecciones es lo que hace que una persona siga hablando. Simplemente hacer esto, la persona te está contando algo que le da deprimido, simplemente decirle, joder, simplemente eso le hace que siga hablando, porque está viendo que tú le estás escuchando, ¿vale? Lo mismo con un sitio, ¿vale? Todo esto es lo que se llaman las interjecciones, ¿vale? Las preguntas abiertas. Cuando hacemos preguntas cerradas, parece que es un interrogatorio, y si le vamos a hacer preguntas abiertas, la persona le estamos ayudando a ventilar porque está explicando. Como veis, aquí no está la partícula ¿por qué? Y es verdad que se puede utilizar en determinadas circunstancias, pero la palabra por qué a veces da sensación de cuestionamiento. Por eso normalmente en negociación no se utiliza el por qué y se utiliza el resto de palabras que son para hacer preguntas abiertas. Para que la pregunta la persona siga. Los silencios. ¿Habéis entrado alguna vez en un ascensor con otra persona? Que es incómodo. Parece que va a llover, ¿eh? Se te ocurre cualquier cosa por cubrir ese silencio. Bueno, pues esto ocurre también en negociación. Utilizar esos silencios para forzar a que la persona pueda continuar hablando, ¿vale? Los mensajes de yo. Como veis, se convierte en gris. ¿Qué pasa con los mensajes de yo? Cuando tú le dices que estás actuando mal, le estás haciendo un ataque frontal. Pero si tú piensas que tienes que decírselo, decirle yo no haría así, o yo creo, estás diciéndole lo mismo, pero no estás haciendo un ataque frontal. Y es mucho más fácil que la persona entienda lo que le estás diciendo y no piense que es un ataque personal. ¿Vale? Por eso los mensajes de yo, empezar con yo creo, o yo pienso, o yo haría así, etc. ¿Vale? Pasamos ya a la posvención. Lo que hemos dicho antes, el término convención hace referencia a las intervenciones que realizar sobre los supervivientes. Los supervivientes no son las personas que se han suicidado y que no caen de suicidarse y no han llevado a cabo, sino esas personas que están alrededor de la persona y que suelen ser entre 6 y 14 personas que directamente van a verse afectadas por un suicidio. ¿Qué sentimientos van a tener? Sentimientos de culpa, dificultad para la aceptación, opiniones y juicios de valor sobre las circunstancias, estigmatización social. Ahora cada vez menos, pero es verdad que las familias donde ha vivido una persona con suicidio parece que estaban estigmatizadas. De hecho, lo que os contaba, hasta el siglo XVIII-XIX, las personas que habían sido suicidadas no se enterraban en campos santos. ¿Qué más cosa podía llevar a una familia a la estigmatización? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como
familiares, qué vamos a hacer como educadores o simplemente como niños, ¿vale? Bueno, actuar en cuanto sea posible para impedir pensamientos irracionales. Lo que hemos dicho antes de que cuando se produce un suicidio dentro de nuestra comunidad hay que hablarlo con los alumnos, hay que hablarlo de decir, bueno, ¿qué ha pasado? Que no se empiecen a crear, lo peor que puede haber en un colegio es que se creen bulos, de que haya pasado algo y los profesores no digan nada y los alumnos empiecen a cuchichear. Al final el bulo va a ser muchísimo peor de la realidad. Explicar que el bulo es un proceso muy doloroso, todos, entre 6 y 14 personas por cada persona que se suicida van a tener ese bulo, pero también el resto, porque son amigos, porque son conocidos, porque son familiares lejanos. Explicar que cada duelo es distinto, que cada persona va a llevar ese duelo de forma diferente. Permitir la disponibilidad, lo que hemos dicho de hablar con los familiares y con los amigos, ¿vale? De ponernos a disposición de ellos. Comunicar a los alumnos y alumnas lo que ha sucedido realmente para evitar opiniones y movilidad, como he dicho. No dar detalles escabrosos, tratar de psicologizar, realizar actividades adaptadas para que cada uno o alumna pueda transmitir sus sentimientos, que puedan ventilar emociones. Esto lo he puesto aquí por si os interesa para mirarlo, porque quizá es la base teórica de los suicidios que más se está utilizando, ¿vale? Que es los 3 pasos de Tchaikovsky en el año 2015, son dos teóricos de psicología y de suicidología, que es la ciencia que estudia el término de los suicidios. Lo que viene a decir es que hay un sentimiento, ¿vale?, que produce sufrimiento. Ese sufrimiento nos lleva a la desesperanza, como hemos dicho antes, la desesperanza es básica. Y a una desconexión con la vida, ¿vale? Y al final esa desconexión es lo que lleva a la acción suicida. Entonces, os lo leo, el sufrimiento, pues lo que hemos visto hasta ahora, trastornos psicológicos, problemas médicos, aislamiento social, pérdida de duelos. La desesperanza, ¿qué lleva a la desesperanza? Indefensión aprendida. La indefensión aprendida es esas personas que creen que no pueden hacer nada por solucionar los problemas. Esto había, el teórico Seligman era un psicólogo que lo que hizo varios experimentos. Lo que hacía eran animales que un determinado animal le daba descargas eléctricas y podía darle una palanca para quitar la descarga eléctrica. Y hubo otros animales que les daban las mismas descargas, le ponían la palanca, pero la palanca no actuaba. ¿Qué pasaba con estos animales? Que los animales que no tenían capacidad de cambiar, pasara lo que pasara, no actuaban porque pensaban que no podían hacerlo. ¿Lo habéis escuchado la famosa que real del elefante que le estuvieron atando durante años a la estaca? Porque él había aprendido, él creía que era indefenso, que no tenía posibilidad. Le habían atado tantas veces a una estaca, ¿no lo habéis escuchado? Pues que al final, cuando le liberaron, no se movía. Porque pensaba que la estaca le estaba parando y no tenía ya la cuerda, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay determinadas personas que creen esto, que no tienen esa capacidad. Y lo que hemos dicho antes de la desesperanza, que es el tratamiento, que es algo interminable, inmodificable, insuperable y sin sentido. ¿Vale? Y luego la desconexión, sentido de la pertenencia a la vida significativa, desconexión con los otros, soledad percibida. ¿Vale? Y todo lo que hemos visto, todo esto verde, es lo que lleva a inhibir esta conducta, pues el sufrimiento, a ventilar emociones, ayudar a buscar soluciones, fomentar la aceptación, la desesperanza, recursos de gestión emocional, recursos de pensamiento, de gestión de pensamiento, habilidades de resolución de problemas que se dan en los institutos, y la desconexión, cultivar la vida valiosa, conectar con otros, acompañar para crear la vida, para que no hace falta volver de la vida. Y esto ya son las dos últimas diapositivas que me parecían interesantes para ponerlas, ¿vale? Por una parte, si somos nosotros los que tenemos cualquier tipo de pensamiento. Hay una obra, le llaman no me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, pues en su obra hace esta frase que me parece muy interesante, ¿vale? Pedir ayuda no es rendirse, dijo el caballo, es negarse a rendirse. Para la propia persona que tiene ese sentimiento, ¿vale? Y luego al revés. Esta canción es de Chester Bennington, el visto antes que se suicidó en 2017. Bueno, ¿por qué se suicidó? Se suicidó porque 3 meses antes de suicidarse él, Chris Cornell, cantante de Soundgarden, se suicidó. Y durante esos 3 meses, nadie habló con él, nadie le abrazó, nadie le invitó a un café para hablar, nadie le invitó a una cerveza. Por eso ahora vamos a salir a la calle y como último gesto que vamos a hacer es vamos a convertirnos en negociadores. Vamos a hablar con esas personas que creamos que tienen cualquier tipo de problema y vamos a hacer eso que hemos estado viendo durante esta hora y media aquí, la ventilación emocional, hablar con las personas y hacer de ese café, esa cerveza, ese simplemente lo que toméis vosotros aquí, ¿vale? Ese helado que llega el verano y vamos a tomarnos un helado que te vaya mal, ¿vale? Vamos a hacer negociadores y pongamos nuestro granito de arena, cada uno, tanto como profesores, como alumnos, como compañeros, como amigos, como padres, en evitar pues, esta conducta que la conocida. Y muchísimas gracias al instituto
y sobre todo a Elena, que es la que ha organizado esto. Muchísimas gracias.